Bueno, lo prometido, Fabi, vamos a hablar de esto que ha sido realmente una muy buena noticia para todos los argentinos, la posibilidad de que en nuestro país se empiece a producir la vacuna, ¿no? Es cierto, bueno, es realmente una muy buena noticia que la seguimos celebrando, nos pone orgullosos y vamos a hablar concretamente con Sonia Tarragano. Ella es subsecretaria, Germán, de Medicamentos e Información Estratégica y bajo su órbita se encuentran tanto las áreas encargadas de distribuir los remedios y los insumos, como también aquellas áreas que monitorean e investigan, bueno, en este caso las enfermedades en general, pero en este caso la pandemia, cómo avanza, cómo se desarrolla. De allí salen un montón de parámetros que hacen que se tomen determinadas medidas, ¿no? Y es fuente de consulta para ver cómo se avanza y cuáles son las decisiones que toma el presidente. Por eso también vamos a hablar un poco de esto, ¿no? ¿Qué está pasando? El monitoreo detrás de la pandemia a nivel, al más alto nivel, Sí, digo, claro. a nivel presidencial, y también, por supuesto, de la vacuna. Así es que le damos la bienvenida, Sonia. Gracias por atendernos. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, arrancar un poquito qué significa para la Argentina, ¿no? Que la vacuna se produzca aquí. ¿Eso nos da cierta ventaja, cierta autonomía? Bueno, la verdad que primero sí es una excelentísima noticia para la Argentina. No sé si nos da ventaja, lo que nos da es seguridad de que vamos a poder acceder a la vacuna. Vamos a ser los primeros que la vamos a recibir de Latinoamérica, al mismo tiempo que también se va a distribuir a otros países, pero el hecho de producirla en Argentina nos deja tranquilos respecto del acceso, porque hoy una gran preocupación es, una vez que esté la vacuna y que la vacuna se pruebe que funciona, cualquiera de las que hay en carrera, digamos, imagínense ustedes que producir para el mundo entero implica un esfuerzo muy grande de producción y que todos los países están preocupados si verdaderamente van a poder acceder a las dosis que necesitan. Entonces, eso es una muy buena noticia para la Argentina porque nos garantiza por lo menos esta primera etapa de vacunación para las poblaciones más vulnerables. Sonia, ¿cuál ha sido el aporte del Estado? Sabemos que el acuerdo es entre privados, entre una fundación, entre un laboratorio que se va a encargar de la producción. ¿Qué rol tomó el Estado Nacional en esta articulación de los privados? Es exactamente esa. El rol es de articulador. El Estado no ha invertido dinero ni fondos más que los recursos humanos, que hemos estado colaborando y trabajando para acercar las partes, para trabajar en las estimaciones y en las proyecciones, pero ciertamente es un acuerdo entre privados y el Estado ha sido solamente facilitador y articulador del contacto entre los privados. ¿Habrá un compromiso a posteriori de que el Estado o el gobierno adquiera cierta producción para la distribución o para el envío de manera gratuita? ¿Esto ya está establecido? Y esto ya está establecido, el gobierno va a comprar la vacuna en principio para una parte de la población. El compromiso es de parte de la iniciativa, digamos, de los laboratorios que intervienen en la producción, que en una primera instancia se va a garantizar el acceso a la población que representa más o menos el 20% de la población de la América Latina, y lo mismo será para Argentina, que es más o menos la población que hemos estimado necesita ser vacunada en primer lugar. Y luego iremos escalando para acceder a la vacunación del resto de la población que entendamos como población de riesgo. O sea, Sonia, que tenemos que pensar que, por ejemplo, esto que dijo el presidente, este precio entre 3 y 4 dólares sería para las personas que no pertenecen a los grupos de riesgo, y quienes sí están en grupos de riesgo tendrían esa dosis asegurada por el gobierno. La vacuna va a estar asegurada por el gobierno. En principio, por un tema exclusivamente de producción y de cantidades, no va a haber un canal privado donde uno pueda comprar la vacuna, porque las dosis son limitadas. Entonces no es que va a haber un canal privado y un canal público. El Estado va a hacer la compra y la distribución de manera centralizada para que sea hecho de la manera más equitativa y justa que corresponde, atendiendo las necesidades de la población de todo el país, y no solo a quienes la puedan comprar. Claro, de lo que estamos hablando es de un nivel de prioridades en la medida que empiece a estar posible, ¿no? Que esté ya producida la vacuna, un nivel de prioridades a distintos grupos, ¿no? De allí el rol del Estado para asegurar eso. Exactamente, de la misma manera que se hace hoy con la vacuna contra la gripe, que ya es una vacuna estacional y común y habitual,
se vacuna el personal de salud, las personas con factores de riesgo, los adultos mayores. En el caso de COVID es lo mismo, porque casualmente quienes están más expuestos son el personal de salud, las personas con factores de riesgo, los adultos mayores, las fuerzas de seguridad, bueno, quienes están más expuestos. Y los que afortunadamente estamos menos expuestos, porque o estamos dentro del grupo de personas más jóvenes o sin factores de riesgo, podemos esperar un poco más. Se sabe, bueno, está todavía todo muy en investigación, ¿no? Pero usted señaló en algún momento que se espera y podría llegar a ser una sola dosis. Bueno, eso todavía está en discusión, no más que en discusión, en investigación. Los ensayos preliminares de fase 1 y fase 2, que son los que se hacen con poca cantidad de personas, indican que con una dosis se alcanzaría más o menos el 91% de inmunidad y con la segunda dosis el 100% de inmunidad. Si esto se mantiene en los ensayos de fase 3, eso sería una buena noticia porque permitiría que pudiéramos vacunar al doble de gente si fuera una sola dosis, claro. o a la gente que tenemos proyectada si son 2 dosis. Pero bueno, para eso tenemos que esperar, nosotros esperamos que sea una sola, pero si son 2 serán 2, pero tenemos que esperar los resultados del ensayo que está en curso en este momento. ¿En qué fecha estimativa manejan ustedes para que la vacuna esté realmente disponible? Bueno, los laboratorios han hablado del primer semestre del año que viene. Nosotros todos quisiéramos que fuera lo más pronto posible, pero eso es muy pronto, aunque nos parece lejos, es muy pronto. Piensen ustedes que tenemos recién 7 meses de existencia de esta pandemia, y es muy poco tiempo para desarrollar una vacuna, fabricarla, producirla, distribuirlo. Así que si eso estuviera en el primer cuatrimestre del año que viene, el primer semestre sería muy bueno para todos. Sonia, como responsable del área de monitoreo epidemiológico, ¿cómo estamos en este momento en el país respecto a lo que ustedes venían previendo, ¿no? Desde que comenzó esto. ¿Estamos más o menos con lo previsto? Y por otro lado, ¿cuáles son los indicadores que ustedes toman para evaluar eso? No, la verdad es que es muy difícil decir si estamos o no con lo previsto, porque nadie puede prever algo que desconoce. Nosotros hemos hecho un montón de estimaciones y de proyecciones desde el inicio de la pandemia. El único objetivo que nos propusimos desde el Ministerio de Salud, por indicación del ministro, es hacer que ocurra de manera tal de que no colapse el sistema de salud. No es importante cuánto sea la cantidad de personas afectadas, sino que todas puedan ser atendidas, porque parece que se ha incorporado como un factor de éxito la cantidad de confirmados. O sea, cuando uno tiene más casos parece que está peor. Piensen ustedes que cuando España tenía la misma cantidad de casos que nosotros tenemos ahora, ellos tenían 4 veces más muertos que nosotros. Entonces, los casos no son un indicador de éxito o de no éxito, sino que son una manera de ver cómo evoluciona. La Argentina se preparó para que no colapse el sistema. Por ahora venimos bien, al borde, muy cerca, pero todavía estamos pudiendo atender a la población que lo necesita y esperemos que siga de esa manera. ¿En qué zonas, en qué distritos ustedes advierten que el sistema por lo menos está empezando a sentirse forzado, cerca de lo que podría ser el colapso? Bueno, hoy tenemos algunas provincias con algunos problemas importantes. Al inicio fue, ¿se acuerdan ustedes? Chaco, que fue quien más de sorpresa lo tomó todo y más rápidamente. Afortunadamente Chaco hoy está controlando muy bien la situación. Hoy tenemos una situación de colapso ya en el sistema de salud de Jujuy. En el resto del país... Perdón, Sonia, ¿qué significa específicamente el colapso? ¿No hay posibilidad de atender al paciente? En algunos casos el propio gobierno de Jujuy ha manifestado que no tienen disponibilidad para atender a todas las personas que necesitan hoy atención, y eso automáticamente incrementa las posibilidades de complicarse o morir, que es lo que ha pasado en el mundo, ¿no? No es que el virus es más o menos letal, sino que la letalidad se duplica o se incrementa cuando uno no puede atender adecuadamente. Claro. Hoy está pasando eso en Jujuy. En el resto del país todavía estamos con capacidad de respuesta, digamos, con sistemas estresados y mucha complejidad, pero todavía no hemos alcanzado el desborde en ningún otro lugar. ¿Y en qué momento se podrá tomar una definición, no sé si será a nivel oficial
o será a nivel de los distritos y de las provincias de empezar a recibir pacientes de otras provincias o de otras localidades, ¿no? Si el sistema lo pensamos más a nivel de comunidades. Bueno, hoy nosotros desde el principio hemos trabajado con los ministerios de salud de las provincias para que en cada provincia se conformara una red de derivación dentro de los límites de las provincias. Luego, si existiera la necesidad de transportar gente o derivar gente a otra jurisdicción, esos serán acuerdos que tienen que hacer entre las jurisdicciones, porque a veces no tiene que ver con el distrito donde uno está o la jurisdicción, sino la cercanía, ¿no? Quienes viven en el límite de las provincias, quizás le queda más cerca ir a atenderse del otro lado de su territorio que en su propia provincia, pero eso lo van articulando las provincias. Ya está existiendo alguna suerte de derivación en algunos sitios, todavía no ha sido necesario más que eso. Sonia, yo quiero consultar por el tema del indicador, ¿no? Sobre el tiempo que tarda el virus en duplicarse, porque justamente hoy hubo declaraciones de un científico del CONICET, un investigador de aquí de Santa Fe, que le voy a leer tal cual. Él advirtió que de no disminuir los contagios en la provincia, donde se duplican los casos cada 10 días, podría colapsar el sistema sanitario santafesino, ¿no? Y habló esto, de una duplicación de los casos cada 10 días. ¿Cómo se trabaja con ese indicador, Sonia? No es un indicador más de los muchos indicadores que se utilizan para monitorear la evolución de la pandemia. Es muy importante considerar que cuando estamos en un nivel bajo de casos, el indicador de tiempos de duplicación tiene un significado, pero cuando estamos en un nivel alto de casos, ese tiempo de duplicación es el que marca la diferencia entre colapsar o no colapsar un sistema de salud. Entonces, en este momento estamos en niveles en algunos sitios altos, o más bien con poco tiempo de duplicación, pocos días en el tiempo de duplicación, y eso hace que nos preocupemos un poco más respecto de la capacidad del sistema de dar respuesta. Lo que sí es importante considerar en este momento de la evolución de la pandemia, que un solo indicador no nos da la respuesta de absolutamente nada. Hay que mirar los casos, los fallecidos, el grupo de riesgo que está siendo afectado, el personal de salud, la capacidad del sistema, el tiempo de reproducción, el tiempo de duplicación. Nosotros tenemos en el Ministerio de Salud de la Nación un sistema de monitoreo de indicadores epidemiológicos y sanitarios, donde todo el tiempo tenemos tableros donde miramos todas estas variables en su conjunto, y tenemos un sistema de semáforos donde nos vamos dando cuenta donde aparece alguna complicación. Y eso es lo que nos ayuda a trabajar muy, muy fuerte y muy cerca con las provincias para corregir o ayudar o acompañar los procesos que se están viviendo en cada lugar. ¿Se puede hacer una comparativa de este año tan particular con la pandemia en relación a otros años sin pandemia? Esa capacidad del sistema sanitario, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo se han manifestado otras patologías que, bueno, claramente se sabe que no, o no tuvieron atención o se han suspendido muchas de esas intervenciones? ¿Cómo está el sistema en esa comparación? No, tenemos varias cosas. Algunas que son las enfermedades de notificación obligatoria, que son las comunes, las de invierno, las gripes, las neumonías, las bronquiolitis. A diferencia de lo que ha pasado otros años, este año no tuvimos bronquiolitis. ¿Por qué? Porque los chicos están en casa, claro, no han ido a la escuela, entonces no hubo bronquiolitis. Todas las internaciones que a veces se originaban en pediatría por las bronquiolitis, no las tenemos. Tampoco hemos tenido casi gripe común, por la misma razón. Porque hoy el virus que está circulando es coronavirus, y los que tienen coronavirus tienen lo que conocemos hoy nosotros que nos ocupa, pero la verdad es que es difícil hacer una comparación en términos globales porque hay un montón de cosas que no están. Los accidentes de tránsito. Los primeros meses del año no hemos tenido casi accidentes de tránsito comparado con años anteriores respecto de las muertes en accidentes de tránsito. Lo que sí estamos notando es que en muchas provincias hay muchas personas que han descuidado su atención de salud regular, que han discontinuado algunos tratamientos. No tenemos estadística de eso porque ciertamente es muy difícil poder saberlo. Estamos mirándolo, pero eso lo conoce cada jurisdicción. En cada jurisdicción nosotros hemos trabajado también en adelantar, por ejemplo, los medicamentos crónicos para que la gente los tenga todos juntos para 3 meses y no tenga que ir a los centros de atención. Pero bueno, hay cosas que uno tiene que ir decidiendo a medida que ocurren. Nunca nos tocó vivir una pandemia de esta magnitud y entonces todos estamos trabajando para hacer lo mejor que se puede en las condiciones que tenemos. Quería
reforzar esta pregunta pensando otra vez en la comparativa, si habitualmente en esta época del año el sistema, no digo que colapse, pero sí siente algún nivel de estrés. Sí, claro, en esta época del año en general hay muchos centros, sobre todo en los grandes centros urbanos, que colapsan. Que tienen gente que no puede atenderse, que hay personas internadas en pasillos, eso lo vemos todos los años. No pasa en todo el país, pasa especialmente en los grandes centros urbanos, pero este es el momento más difícil del año fuera del coronavirus en términos de internación. Sonia, sabemos que el Ministerio de Salud no toma las decisiones de qué puede trabajar, qué se puede abrir o no, pero obviamente estudian, hacen las estadísticas, las variables, los indicadores que permiten después tomar ciertas decisiones respecto a qué áreas van a trabajar, se pueden abrir, cuáles no. Digo, qué difícil debe ser también para ustedes esto de lograr el equilibrio entre epidemiólogos y economía, ¿no? Bueno, casualmente yo soy economista, así que trabajo en salud, pero soy economista. No es tan difícil. Nosotros estamos priorizando siempre las cuestiones sanitarias y desde la mirada del Ministerio de Salud no es por rama de actividad, es por cantidad de gente que se moviliza frente a cada actividad que se habilita. Qué sé yo, cuando uno habilita los bancos en Buenos Aires, no es lo mismo que habilitar los bancos en Sunchales. La cantidad de gente que se mueve con la actividad bancaria en Buenos Aires no es la misma que en Sunchales. Entonces se podría habilitar alguna cosa en un lugar y otra en otro lugar, dependiendo de las características de cada lugar. Entonces eso es lo que nosotros venimos monitoreando. Que cada actividad que se pretende habilitar, nosotros podamos conocer cuánto es la cantidad de gente que va a necesitar usar transporte público, que se va a movilizar. Digo, por eso a veces la discusión de si vuelve el fútbol o vuelve el deporte o no, depende de en qué lugar, en qué condiciones, porque son diferentes las condiciones en cada lugar. Claro. La actividad comercial, la actividad agropecuaria, la actividad industrial es distinta en cada lugar del país y eso hace que en algunos lugares haya actividades que se habilitan y en otros lugares no. Quiero volver al principio sobre el tema de la vacuna particularmente. Quisiera que nos pueda volver a contar o a analizar cuál es la intervención o la participación de nuestro país y México, qué tareas o qué roles van a cumplir cada uno de ellos, por qué Argentina ha sido elegido para la producción, qué capacidades han notado en nuestro país para ello, y una pregunta también referida a esto es si existe la posibilidad de que aparezcan otras opciones aparte de la que se está desarrollando. Bueno, empiezo por el final y luego voy a lo primero que me preguntaste. Sí, hay otras opciones, claro que sí. Nosotros ya estamos en contacto con 3 o 4 iniciativas de vacunas, con China, con Pfizer, con AstraZeneca. Tenemos previsto algún encuentro la próxima semana con Rusia para evaluar la vacuna rusa. O sea, hay muchas posibilidades, algunas posibilidades que podrían estar disponibles, hay que evaluar distintas cuestiones. Así que por ese lado tenemos bastantes alternativas. Lo segundo que me preguntaste es muy interesante porque no es que Argentina fue elegida azarosamente. Argentina, dentro de la región de las Américas, es de los pocos países que tiene una industria farmacéutica local muy fuerte, muy desarrollada y de primer nivel. No hay muchas plantas de producción de vacunas en toda América. Tiene Brasil, tiene México y tenemos nosotros. No hay en ningún otro lugar producción de vacunas. No es fácil producir vacunas porque se necesita un nivel de avance tecnológico y de seguridad. Piensen ustedes que se manipulan virus en la fabricación de una vacuna y los niveles de seguridad son muy altos. Argentina, afortunadamente, hace unos años ya tiene 2 plantas de producción de vacunas y eso la ha posicionado en un muy buen lugar porque piensen que va a ser la fabricación para el resto de la región de las Américas, con excepción de Brasil. Y lo que va a hacer México, Argentina va a hacer la producción, para decirlo sencillamente, de la vacuna en sí misma, y México va a hacer la producción del envase de la vacuna. Entonces nosotros vamos a mandar a México el principio activo y México va a hacer el envasado, porque hasta ahora los envases nosotros los importábamos, con lo cual es mucho más eficiente mandarlo a México para que se haga en México. La vacuna argentina va a terminar viniendo de México, en definitiva. Claro, va a terminar viniendo de México. Probablemente, esto no se los puedo dar con tanta precisión porque no conozco los tiempos de producción y los criterios de la empresa. No sé si a lo mejor para las vacunas que van a terminar en Argentina se envasarán acá, la verdad que no lo sé.
pero sí va a ser un acuerdo Argentina-México para toda la región. Bueno, inclusive hablamos el viernes con Corley y nos decía que por ahí se jugaba, ¿no? A doblar la apuesta y adelantar esto de el primer semestre del año que viene y que posiblemente para noviembre, diciembre ya pudiéramos estar hablando de esta vacuna. Bueno, ojalá todos estamos esperando eso. Nadie quiere adelantarse a ninguna de esas cosas porque la verdad que sería muy difícil después aceptar que no es posible. Lo cierto es que la compañía está trabajando a riesgo, ya están empezando a avanzar en la producción, porque la verdad que hay mucha esperanza de que los ensayos van a dar bien. No habría ninguna razón para la que no sea de esa manera. Los ensayos preliminares dieron muy bien, así que es difícil que no ocurra lo mismo, pero bueno, hay que ser cautos todavía porque falta un poco más de tiempo para esperar.